Por tanto, tiene un antecedente de que hay un embarazo previo, que puede ser un embarazo normal, embarazo que termina en aborto, un embarazo que termina en embarazo ectópico. Todas esas situaciones pueden ser seguidos de una degeneración del trofoblasto. Es un tipo de tumoración que se puede manifestar una vez que se produce la expulsión de la tumoración trofoblástica. Hipócrates ya lo conocí, lo denominaba hidropesía del útero, agua insalubre. William Smith, en el año 1970, conoció ya el término hidatídico y el término mola. El Peu, no sé cómo se pronuncia, siglo XIX, el término degeneración quística del corium. Félix Marchand en 1985, el término coriocarcinoma, que va precedido de la mola, de embarazo normal o del aborto. Según la OMS, comprende lo que es mola hidatiforme, ya sea completa o incompleta, mola hidatiforme invasiva o corion destruyen, también se le denomina, la mola hidatiforme invasiva, que no tiene una naturaleza maligna histológica, pero tiene un comportamiento invasivo porque invade útero, puede invadir vísceras cercanas, intestino, vejiga y crear los problemas consecuentes. También considera el coriocarcinoma, tumor trofoblástico del lecho placentario. La mujer da a luz normal, incluso se van de alta y regresa con un sangrado continuo y puede corresponder a un tumor de trofoblasto del lecho placentario. O sea, son básicamente tres entidades: mola hidatiforme, tumor trofoblástico estacional, enfermedad trofoblástico persistente, o sea, una mola que se evacúa, no se llega a resolver, sino que persiste en su cuadro y que puede llegar hasta malignizarse. Enfermedad trofoblástica persistente, que puede ser de alto riesgo y bajo riesgo. De alto riesgo porque el dosaje de gonadotrofinas está sobre los 40.000, más de 4 meses, y tiene una gran capacidad de invasión hacia cerebro, hígado, y no responde a la quimioterapia. Mayormente están en relación a antecedentes de embarazo a término. La frecuencia de presentación por países: Japón 2 en 1000, Europa 0,6 en 1000, Estados Unidos 1 en 1000. O sea, más o menos es lo que está 1 en 600 acá. En Filipinas sería más frecuente, 1 en cada 173 de casos que se presentan. ¿Hay factores de riesgo? Sí, hay, relacionados a los factores de riesgo: edad reproductiva extremos, o sea, menores de 20 años, mayores de 40 años.
Se asocia también el estado socioeconómico bajo, dieta pobre en proteínas, ácido fólico y beta-caroteno, que podría haber factores genéticos con antecedentes de mola previa. Hay alta posibilidad de que se produzca nuevamente mola idatiforme mayor que en la población general. La mola idatiforme puede ser completa e incompleta o parcial. La completa, la herencia genética es de origen paterno, que puede ser del cariotipo 46XX, 46XY, como vemos acá. Mayor frecuencia es el 46XX, pero todos los cromosomas provenientes de padre. Mola diforme completa. Allí no hay embriones de vellosidades coriales normales. Completa. Su histología. Repetimos, cromosómicamente más frecuente el 95% con el XX y XY es un 4%. Histología y tendencia, retención líquida y la vesículas hidrópicas. En mola parcial, el tamaño puede ser también, de las vesículas puede ser variable, crecimiento menos intenso que en la mola completa. Genéticamente también puede haber un cariotipo triploide, incluye 69 cromosomas. También derivan del padre. Histología de una mola parcial. Puede hacer así la agrupación 69XXY y en menos porcentaje 69XXX. Acá veo el cordón, acá la placenta. Parece que esta es la tumoración molar. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando comienzan a expulsar la tumoración con hemorragia. El principal síntoma es la hemorragia. Aunque en la actualidad, dado a que el diagnóstico se hace precozmente debido al uso del ultrasonido, entonces la detección es temprana, mayormente no vemos la evolución natural de la enfermedad. Lo que en años anteriores se veía cuando el ultrasonido no existía para ayuda. Después del sangrado, la altura uterina es una manifestación muy clara. Tenemos un embarazo de 8 semanas, pero el útero parece que tuviera 14, 18 semanas. El aumento es exagerado con respecto a una altura uterina normal al tiempo de amenorrea. Puede presentarse signos de preeclampsia en un gran porcentaje en casos de mola idatiforme. La hiperemesis es muy manifiesta en 25% de los casos de mola completa. De ahí que es necesario tomar medidas antieméticas frente a casos del cuadro. Como digo, ahora que el diagnóstico se hace más precozmente, mayormente no se encuentran estos síntomas, concentraciones
La hipermesis relacionada, igual que un embarazo normal, a las altas concentraciones de gonadotrofinas, que está entre los días de embarazo 40 y 70 días de embarazo, que aumentan en mayor cantidad las gonadotrofinas. Signos de hipertiroidismo. Se encuentran signos de hipertiroidismo en razón a que la cadena alfa es igual en la hormona estimulante del tiroides, igual que de la gonadotropina coriónica. Quistes tecaluteínicos es característico o muy común en la mola hidatiforme normal, que no hay ningún signos de malignidad, asociarse a quistes tecaluteínicos, que muchas veces algunos cirujanos pueden catalogarlo como completamente anormal, sabiendo que la naturaleza es que estos quistes tecaluteínicos involucionan en forma natural. Una vez que termina el embarazo, regresionan y se normaliza todas esas tumoraciones, desaparecen. Imágenes de los quistes tecaluteínicos. En mola parcial, lógicamente puede haber signos de, igual que un aborto incompleto, pero histológicamente ya se determina que parcialmente se encuentra hiperplasia del trofoblast. Y va a dar manifestaciones de sangrado. También hay desproporción del tamaño uterino, pero en menos frecuencia que en la mola completa. Puede haber signos de preeclampsia también, pero en menos frecuencia que en la mola completa. También se acompañan quistes tecaluteínicos en la mola parcial. ¿Cuál es la evolución natural en la mola completa después de la evacuación? Que pueda suceder una solución completa del problema y ya no hay tumoración, ya no hay nada, pero puede ser que haya una invasión local, en caso de un 15 casos, que puede haber metástasis en menos frecuencia. Y hay que tener un poquito en cuenta esta clasificación de alto riesgo. Cuando estamos frente a un grupo de pacientes que tengan dentro de esta clasificación de alto riesgo, esto incluye que las gonadotrofinas estén más de 100.000 miliunidades mililitro, que haya un aumento excesivo del útero, sobre todo que tenga más de 20 centímetros de altura uterina, que haya quistes tecaluteínicos mayores de 6 centímetros y la edad de la gestante sea mayor de 40 años. En estos casos tenemos que ser muy cuidadosos y para prever los desenlaces negativos que puedan producirse como consecuencia. O sea, una mujer que tiene más de 40 años con este dosaje de gotrofinas, el exceso de tamaño uterino, quistes tecaluteínico más de 6 centímetros, se podría o se plantea la histerectomía con mola hidatiforme in situ. El alto riesgo a que termine en una condición maligna es bastante alta. Mola parcial que se
frente a una persistencia de la enfermedad, el porcentaje es un 4%, o sea, es mucho menos que en la muela completa. La quimioterapia es un tratamiento efectivo. En la ecografía lo que podemos ver estas cositas negras que son, en otras imágenes lógicamente son más claras para decirle panal de abejas. No, no es muy evidente en este caso. Y es un signo predictivo positivo hasta el 94%. En muela incompleta, espacios quísticos focales en los tejidos placentarios, el aumento del diámetro saco gestacional. Cuando se encuentran ambos criterios, el valor predictivo positivo es al 90%. Tratamiento. El tratamiento, estamos frente a un caso de enfermedad del trofoblasto. Lógicamente sabemos que no va a haber, no va a terminar un embarazo normal, producto de un feto, es la evacuación. Y eso es lo que se hace en la actualidad, apenas se hace el diagnóstico, se lo prepara para evacuar el útero, no sin antes hacer los análisis principales, tener el dosaje cuantitativo de las gonadotrofinas, lógicamente el diagnóstico mayormente se hace ecográfico, dosar cuantitativamente las gonadotrofinas, hacer su ecografía abdominal, radiografía de pulmones, pruebas de coagulación, función renal y hepáticas, para proceder a una aspiración, que si es menos de 12 centímetros, repitiendo el uso de la jeringa de Karman, puede evacuarse con con el procedimiento de aspiración manual endouterina. ¿Puede hacerse el legrado uterino a cualquier edad gestacional o tamaño uterino? Sí. Cuando los úteros son más grandes, a veces que se parecen 40 semanas, para 38 semanas, es necesario hacer la evacuación eléctrica primero y continuar con un legrado uterino cuidadoso, porque el útero está completamente blando, entonces el riesgo de perforación del útero puede estar presente. Para el legrado, lógicamente, si no está dilatado el cuello, hay que dilatarlo previa anestesia. Si es anestesia general, no hay problema, pero si no hay anestesia general, bloqueo paracervical y pseudoanalgesia y aspiración que puede ser a menos de 12 semanas. Disminución del tamaño uterino y control como control de hemorragias. El útero más de más de 14 semanas, masajear el fondo uterino para provocar que el útero se contraiga adecuadamente. Les decía, cuando estamos frente a un caso de alto riesgo, cuando tiene más de 100.000 unidades mililitro, el aumento exagerado del tamaño uterino, es preferible, o tiene más de 40 años, indicarle, sugerirle que es más conveniente, y que lo creemos así los médicos, hacer la extracción del útero con tumoración in situ. El tratamiento
específico es la quimioterapia, puede ser de utilidad en particular ya sea para tratar el embarazo molar completo de alto riesgo, sobre todo cuando no se dispone de medios para vigilar el estado hormonal o los resultados no son dignos de confianza. Y el quimioterápico que más frecuente es el metotrexate. ¿Por qué anticoncepción? Más o menos aquí estamos tratando ya la evolución del embarazo molar. Cuando estamos frente a una mujer que está con un embarazo molar, le hemos evacuado muy bien, hasta ahí estamos bien, pero pensemos que no hay otra forma de detectar la mola de forma sino con losajes de gonadotrofinas. ¿Y qué pasaría si es que la mujer se embaraza en esos días o en ese lapso dentro del año? Las gonadotrofinas que aumentan nos confundirían con el control normal del seguimiento a través de gonadotrofinas. Entonces, se le recomienda en ese caso es que no debería salir embarazada dentro de un año mínimamente. Entonces, debe indicarse anticoncepción. Casi todos los métodos anticonceptivos pueden ser adecuados. Se tiene, aparte de la anticoncepción, hay que hacerle con seguimiento durante el año. Pues los primeros días poco seguido, puede ser semanal, quincenal o mensual, a través de gonadotrofinas y de la ecografía transvaginal, que si hay alguna alteración de las gonadotrofinas. Lo normal después de una evacuación es de que a los 3 meses debe estar en cero las gonadotrofinas. Pero puede suceder que esté disminuyendo normalmente, pero aquí me comienza a aumentar. Entonces, el aumento y siempre que no haya embarazo me está implicando que hay riesgo de recidivar o de ir a un coriocarcinoma. Y ahí estaríamos frente a un problema de una enfermedad trofolástica gestacional persistente, que esto puede ser seguido a un aborto, a un parto normal, a un embarazo ectópico o a un embarazo a término. Sería un tumor maligno, coriocarcinoma. Coriocarcinoma también se le llama epitelioma. Epitelioma es un término maligno. Mola invasora, repito, es un cuadro en el cual no hay signos histológicos de malignidad, de coriocarcinoma, no. Es una mola benigna histológicamente, pero va a tener un comportamiento invasivo. Puede perforar el útero e invadir a los órganos vecinos. En un 15% se presentaría entonces la perforación, hemorragia, infección pueden ser las consecuencias. Tumor de sitio placentario, para la mujer dio a luz normal, a los pocos días aparece con sangrado, que es una forma rara de la enfermedad de trofoblasto, que es una variante del coriocarcinoma, ausencia de vellosidades coriales, beta-gonadotrofinas y el lactógeno placentario lógicamente aumentados. La metástasis puede ser tardía.
hay resistencia a la quimioterapia y el tratamiento podría ser necesario la extirpación del útero. Porcentaje de metástasis al pulmón, un 80%, la vagina 30%, pelvis, hígado. Factores de riesgo, gonotrofina más de 100.000. Duración de la enfermedad más de 6 meses a partir del último embarazo. Quimioterapia previa, post enfermedad trombótica, diagnóstico previamente. Ya los tumores malignos, lógicamente, se manejan a través, con la ayuda de un especialista en oncología. Son las tumoraciones de las metástasis a pulmones, metástasis cerebral, al hígado. Las diferentes formas de tratamiento ya quimioterápico que lo maneja el oncólogo. De manejo y evolución, lógicamente, por el oncólogo. Preguntas. Entonces, una pregunta, y estos, bueno, estos pacientes que ya hacen metástasis, ¿cuál es la sobrevida o cómo podríamos tener un pronóstico de repente de estos pacientes? Cuando no responden a veces al año, en 6 meses, un año dura poco tiempo. ¿En todos los pacientes es así o eso varía de acuerdo a dónde ha hecho metástasis? Lógicamente va a depender la magnitud a dónde hace metástasis. Si es al pulmón, si es al cerebro, lógicamente son los más complicados que tienen. Gracias, doctor. Hasta que vayan pensando preguntar, ¿alguien tiene algo que presentar? Doctor, una consulta. Una nomás. No, doctor, había leído que uno de los factores de riesgo es la edad y varía mucho si es que es menor de 16 años o son mayores de 40 años o de 50 años. ¿Esto a qué se debe en realidad? Ahí sí no tendría respuesta, creo que nadie lo puede tener respuesta. La enfermedad de trofoblasia se da a cualquier edad, pero es más frecuente en esos extremos de la vida fértil. Eso es lo que vemos, ¿va? No tengo yo una respuesta en ese sentido. Doctor, buenos días. Yo tenía un video de un caso clínico para compartir. Me parece muy bien. Listo.
En relación a lo que es el caso clínico obstétrico, vamos a hablar en cuanto a la paciente. La historia clínica es una mujer de 40 años, casada, que no cuenta con ninguna alergia ni a comida ni a ningún tipo de medicamento. Es muy importante tener en cuenta estas preguntas básicas para la anamnesis. Si bien es cierto, hay varias preguntas que se tienen que hacer, pero en caso sea una paciente que venga por emergencia, hay una que otras preguntas que sí o sí se tienen que hacer. Y una de ellas, preguntar en relación a lo que es alergias, es muy importante, ya que de repente a lo largo del tratamiento se es necesario administrar algún medicamento, algún antibiótico o algo en relación a mejorar los síntomas de la paciente, y si ella es alérgica a este medicamento, pues puedes ponerla en riesgo ella. En cuanto a antecedentes, la paciente niega enfermedades previas o familiares. En cuanto al tiempo de enfermedad, es de un mes. El inicio es insidioso, el curso es progresivo y dentro de los síntomas tenemos metrorragia, disminución de apetito, cefalea persistente y disnea. ¿Qué es lo que nos cuenta la paciente? La paciente refiere que ya desde hace un mes aproximadamente ella está presentando sudoraciones, calores, irritabilidad y disnea a pequeños esfuerzos. Además, ella indica que ha tenido ya una amenorrea, es decir, que ya no ha estado teniendo su menstruación, no ha estado sangrando desde hace 6 semanas aproximadamente. La paciente indica que la amenorrea que ella ha presentado, más las sudoraciones, los calores, los cambios de humor, la irritabilidad, le hizo pensar a ella que ya se estaba acercando a la menopausia, puesto que ella unió, ok, tengo 40 años más todos mis síntomas, entonces lo más probable es que yo ya esté entrando a la menopausia. Sin embargo, ella indica que 3 semanas posteriores a esto se le agregaron náuseas y vómitos, motivo por el cual ella a la semana siguiente se realiza lo que es una prueba de embarazo y le sale positivo. Ella actualmente indica que estos vómitos, náuseas se han hecho más frecuentes y esto le está impidiendo ganar peso. Aparte de que no está con mucho apetito, entonces ella indica que está perdiendo una cierta cantidad de peso, pero no lo ha cuantificado. Actualmente la paciente acude a emergencia debido a que presenta un sangrado vaginal que no cede con 3 días de evolución. Lo que ella refiere es que hace 2 días ella no acude a emergencia puesto que era un pequeño sangrado y que también estaba cediendo. Es más, dice que el día de ayer desapareció y no volvió hasta el día de hoy, por el que ella acude ya que no cede y ya es un sangrado de mayor cantidad. Además, ha presentado ya una cefalea persistente que ella refiere que no ha tomado ningún medicamento puesto que tiene miedo que eso afecte a su embarazo. En cuanto al ingreso, la nota refieren que las funciones vitales tienen una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y una presión de 190/60. Podemos ver que están alteradas. La paciente está con taquicardia, está con una presión elevada. Las funciones vitales no están de la manera más adecuada. Tengan en cuenta cuánto está la presión. Si la presión está en 190/60, está bastante elevada. En cuanto al examen físico, tenemos un paciente lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, la paciente se encuentra en mal estado general y también está en mal estado nutricional con una palidez acentuada. En cuanto a la piel y el tejido celular subcutáneo, se ven mucosas pálidas, también se observa un edema bilateral simétrico moderado en miembros inferiores. Recuerden que al principio la paciente también estaba con una disnea de pequeños esfuerzos. Ya esto ahora se le está viendo que está con un edema bilateral. Y también recuerden que la presión de la paciente no es la más adecuada. Entonces podemos estar pensando que hay un problema de fondo cardiológico. En cuanto al aparato respiratorio, ya que la paciente acude porque ha estado con falta de aire, tenemos murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, con mayor predominio del lado derecho, pero el murmullo vesicular no está pasando de la manera más adecuada. Y en cuanto a aparato gastrointestinal, abdomen globuloso, blando y no doloroso. Ahora, en cuanto a la exploración ginecobstétrica, que es algo que lo tienen que hacer bien a fondo, sabiendo que es una paciente que ya se ha hecho su prueba de embarazo, le ha salido positivo, entonces tienen que hacer su examen físico, ginecológico y obstétrico de manera muy minuciosa. En realidad, todo lo anterior que les he dicho también lo tienen que hacer de manera minuciosa, es decir, todo aquello que ustedes vean que está relacionado
relacionado. Si es algo pulmonar, algo cardiovascular, lo tienen que hacer muy minuciosamente, puesto que los síntomas de la paciente están girando en torno a esos aparatos. A nivel ginecológico, ¿qué tenemos? Que la paciente refiere que su menarquia, es decir, su primera menstruación, ha iniciado a los 12 años. Su fecha de última regla, ella refiere que no lo recuerda con exactitud, pero que son aproximadamente de 10 semanas, por lo que podemos decir que la paciente tendría 10 semanas de gestación. Sin embargo, no es una fecha que ella lo recuerden con exactitud, así que no se fíen mucho y no pongan las manos a fuego porque su paciente tenga estas 10 semanas de gestación. Probablemente tenga más, probablemente tenga menos, ya que como la paciente refiere que no lo recuerda con exactitud, tienen que evaluarlo ustedes después la semana gestacional de manera adecuada con la eco. En cuanto al régimen catamenial, ella refiere 4 de 30, y en cuanto a métodos anticonceptivos, ella indica que hace uso de condón. Sin embargo, hace 2 meses ella ya no lo usa debido a que pensó que ya estaba ingresando durante la etapa de la menopausia, y como ella solamente cuenta con una pareja sexual que es su esposo actualmente, pues refirió ya no querer usar más métodos anticonceptivos, pero ella sí ha hecho uso del condón. A nivel obstétrico tenemos un Gesta 2 para 0010, es decir, ya van 2 gestaciones, y el 1 de aquí lo que nos indica son las pérdidas, que pueden ser por una mola, puede ser por un aborto, un embarazo ectópico. Recuerden que el primer 0 es de una gestación a término, el otro 0 es de una gestación pretérmino. Y el último 0 es para todos aquellos que están actualmente vivos. Eso es lo que siempre tienen que poner en una paciente que acuda por un control obstétrico. Si la paciente ya refiere que está embarazada, le tienen que hacer su gesta para. Puesto que es muy importante para todo lo que venga en relación al embarazo, saber si ella ha tenido alguna pérdida, algún embarazo ectópico, alguna mola, cuántas gestaciones ha tenido, si ha tenido gestaciones gemelares o no. ¿A qué se refiere con esta pérdida? La paciente lo refiere como un aborto espontáneo hace 3 años. ¿Por qué le hago énfasis a esta palabra de aborto espontáneo? En la exposición lo van a ver ustedes mejor. Hay un concepto específico para aborto espontáneo, pero muchas veces las pacientes acuden diciendo fue un aborto espontáneo, eso fue lo que me dijeron, yo sangré y bueno. Pero hay diversos tipos de aborto y no todos son abortos espontáneos, pero la paciente lo cataloga así, por eso lo colocamos así. Y la paciente refiere que no tiene controles prenatales, puesto que se acaba de dar cuenta hace menos de una semana que está embarazada, y como ha presentado ese sangrado, ella prefería ingresar por emergencia. En cuanto a la evaluación, hay que tener en cuenta que siempre tenemos que medir la altura uterina. Es muy importante en una paciente que está acudiendo por un embarazo, que ya sabemos que es una gestante, tenemos que calcular la altura uterina porque esa nos va a ayudar a diferenciar qué patología se puede tratar. Por ejemplo, en este caso nos cuenta que es una altura uterina de 20 centímetros. Si se dan cuenta, en base a lo que la paciente nos ha dicho, ella no recuerda con exactitud cuándo fue su fecha de última regla, pero ella refirió que aproximadamente 10 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Algo que tienen que tener en cuenta, que no lo puedo explicar mucho acá, probablemente en otra exposición les hago un tema específico para evaluación gestacional, es que la semana gestacional en ciertas semanas, por así decirlo, tiene correlación su tamaño con la altura uterina. Para 20 centímetros de altura uterina no corresponde a 10 semanas de gestación. A 10 semanas de gestación la paciente normalmente debería tener una altura uterina de 12 centímetros a lo mucho, pero no, 20 es demasiado. ¿Qué quiere decir? Que acá no es coherente o no concuerda más que todo la altura uterina con la semana de gestación. Y eso ténganlo en cuenta, recuérdenlo bien ahorita, porque eso está muy relacionado a una de las patologías de las 4 que les voy a mencionar el día de hoy. ¿Qué es otra cosa muy importante? Recuerden que si es una paciente que acude porque está sangrando, tiene un sangrado vaginal, está en las primeras semanas gestacionales, ¿qué es lo que tienen que hacer? 1, la altura uterina. 2, tienen que hacerle tacto vaginal. Sí o sí le tienen que hacer tacto vaginal. Acá lo que nos refiere el tacto es un cervix blando, cerrado, que no se palpan partes fetales. Sangrado vaginal sí, pero de regular cantidad con coágulos. ¿Por qué refieren que no se palpan partes fetales? Porque una de las patologías que ocurren en las hemorragias del primer trimestre son los abortos. Para tú poder diagnosticar un aborto, les voy adelantando un poco la exposición,
ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que hacer tacto vaginal. En base al tacto vaginal, ustedes van a ver si el cérvix está cerrado o está abierto y qué tipo de aborto sería esto. El que esté abierto, el que esté cerrado, les va a indicar si esto es un aborto en curso, un aborto frustro o de repente simplemente es una amenaza de aborto. Por eso que es muy importante hacer el tacto vaginal, y otro motivo es porque ustedes tienen que evidenciar también que la sangre proviene del cérvix y no proviene de otro lado. Por eso también se van a ayudar con la especuloscopía, que les refiere que es un cuello uterino de aspecto sano, pero sí hay sangrado activo proveniente del cérvix. Eso quiere decir que sí, es el cérvix el que está proviniendo la sangre y ahí te va a acoplar a una que otra patología. ¿Cuáles serían en este caso nuestras presunciones diagnósticas? Colocamos siempre gestante de 10 semanas. Si es el primer embarazo de la paciente, ponemos primigesta. Si ya ella cuenta con 4 gestaciones o 5 gestaciones, ponemos multigesta de y la cantidad de semanas. Nuestro segundo diagnóstico va a ser hemorragia del primer trimestre. Recuerden que la paciente refiere que ella más o menos tiene unas 10 semanas de gestación. Nos guiamos un poco de lo que ella dice, puesto que la paciente está acudiendo a emergencia. Entonces vamos a decir que esto es del primer trimestre. Recuerden que hay hemorragias también del segundo trimestre del embarazo y eso son otras patologías diferentes a esta. ¿Qué es lo que vamos a descartar en este caso en la paciente? 1 es la mola hidatiforme, 2 la amenaza de aborto y 3 el aborto retenido. ¿Por qué pensamos en una mola hidatiforme? Por el dato que les dije de la altura uterina. Es muy característico y se los voy a explicar mejor más adelante que en la mola hidatiforme la altura uterina es mayor a la semana gestacional que refiere la paciente, porque la mola es un tumor. Entonces va a ser una masa que aumenta el tamaño y hace pensar como si la altura uterina fuera mayor porque el feto es más grande, pero no es porque sea el feto el que está creciendo, sino que es la masa la que está creciendo de tamaño. ¿Por qué pensamos en una amenaza de aborto? Porque la paciente está con sangrado. Otro motivo es porque la paciente no tiene una fecha de última regla exacta. Puede que la paciente haya tenido, esté con más de 10 semanas de gestación y la altura uterina sí corresponda con la semana gestacional. Entonces podríamos decir nosotros que es una amenaza de aborto porque el cérvix está cerrado. Cuando el cérvix está cerrado, nosotros pensamos o es un aborto frustro o es una amenaza de aborto. En este caso estamos poniendo a descartar amenaza de aborto, a descartar aborto retenido o aborto frustro, porque no tenemos otra forma de diferenciarlo más que con una eco y actualmente a este punto del caso pues no se le ha realizado ningún examen a la paciente. Como tercer diagnóstico ponemos que es una crisis hipertensiva. Vamos a descartar lo que es una preeclampsia. No es muy común, no está en la definición que una preeclampsia sea entre el primer trimestre. La preeclampsia se ve más que todo pasadas las 22 semanas. Una preeclampsia se puede presentar en el primer trimestre del embarazo si es que fuera el caso de una mola hidatiforme, que no pueden descartarlo de golpe, no decir no corresponde con la semana gestacional, entonces esto no puede ser una preeclampsia. Si es que en el caso ustedes están pensando que puede ser una mola hidatiforme, tienen que pensar que puede producirse una preeclampsia. En este caso no podemos decir que es una preeclampsia con exactitud porque faltan exámenes por realizar. Lo catalogamos como una crisis hipertensiva porque la paciente niega haber tenido anteriormente algún cuadro de patología en relación a lo que son las presiones. Ella refiere que no ha tenido ninguna patología previa, ni familiar ni personal. Entonces, si la paciente acude con 190/60, tienen que saber que eso es una crisis hipertensiva y tienen que ver también que no haya falla de órgano. Otro punto es descartar hipertiroidismo, porque la paciente refiere que ella ha tenido sudoraciones, que ha tenido calores, ha estado irritable, también está con baja de peso, que de repente en las últimas semanas se ha estado asociando con los vómitos y las náuseas que ella tiene, pero probablemente ella ha estado desarrollando un cuadro de hipertiroidismo. Algo que tienen que tener en cuenta, y se los voy a explicar en la exposición, es que la mola hidatiforme está muy relacionado con producir también síntomas de hipertiroidismo, que si se controla en ese momento, pues
todo tranquilo. ¿Cuál sería nuestro plan de trabajo? En primer lugar, vamos a pedir exámenes de laboratorio, también vamos a pedir imágenes. En cuanto a laboratorio, sería bueno pedir hemograma completo, ureacreatinina, VIH, BDRL. ¿Por qué? Porque la paciente no ha tenido controles prenatales. Proteínas en orina de 24 horas para ver si decimos que esto es preeclampsia o no es preeclampsia. También perfil hepático, niveles de beta-HCG, TSH y T4 libre. ¿Para qué? Para descartar hipertiroidismo, y los niveles de beta-HCG porque son importantes saberlo para nosotros diferenciar si esto es un aborto o es una mola. ¿Por qué pedimos también lo de arriba? Porque también estamos ya adelantándonos a pedir exámenes en relación a lo que es el prequirúrgico, porque si sospechamos que es una mola, la paciente va a tener que quedarse hospitalizada y terminar en cirugía, porque es el único tratamiento de la mola datiforme. En cuanto a imágenes, que vamos a pedir una eco obstétrica y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque recuerden que la paciente ha venido con disnea, a pequeños esfuerzos, y también ha estado con edema, así que hay que ver qué hay en el tórax, ¿no? En la radiografía de tórax. Los resultados que nos dicen que los niveles de beta-HCG están mayor a 15.000, están volando. Los niveles de beta-HCG están muy elevados. Radiografía de tórax nos dice que hay signos de congestión pulmonar. La proteinuria en orina de 24 horas nos habla de 744 miligramos, lo cual está bastante aumentado también. Función renal y hepática no cuentan con alteraciones. En cuanto a hemoglobina, tenemos una hemoglobina de 9.2, está bajo. La TSH también refiere en 0.017 y la T4 en 2.51. En la eco, ¿qué nos indica? Que es una imagen intrauterina de ecorefringencia aumentada, áreas anecogénicas irregulares con patrón en racimo de uvas, y también nos hablan de que hay un embrión no viable. En la eco, lo importante de decir que es un patrón en racimo de uvas es porque eso es muy característico de la mola hidatiforme. Siempre recuerden que si ustedes piensan de una mola hidatiforme, el resultado que ustedes tienen que esperar en la eco es que digan que hay un patrón en racimo de uvas. Algunos dicen también que puede ser como panal de abejas, y eso nos va a indicar a nosotros que esto es nada más ni nada menos que una mola, que es la mola hidatiforme. ¿Cuál es el otro dato bastante importante? Es que acá nos habla de un embrión no viable. Dato importante, la mola tiene dos tipos. Puede ser una mola total como puede ser una mola parcial. Y nosotros, al decir que esto es un embrión no viable, quiere decir que esto es una mola parcial. La total se relaciona mucho con que no haya feto. En cambio, en una mola parcial puede desarrollarse un embrión, pero va a ser un embrión no viable. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando la paciente acude y se diagnostica que esto es un aborto, pues también va a haber un embrión no viable. ¿Cómo diferenciamos nosotros que esto es una mola y que esto es un aborto en caso la eco no arroje que hay áreas anecogénicas irregulares y que no hay patrón en racimo de uva? De repente en el caso te pone que es una paciente que le diagnostican con un embrión no viable. ¿Cuál sería el otro examen para que tú sepas si esto es aborto o esto es mola? Esto será muy fácil para mí. En las literaturas hablan de la ecodoppler. La ecodoppler lo que nos va a decir a nosotros es: ¿hay flujo sanguíneo o no hay flujo sanguíneo? Y van a haber dos cosas. Si hay flujo sanguíneo, recuerden que eso es diagnóstico de aborto. En caso refieran que no hay flujo sanguíneo, eso es mola hidatiforme, ya que la mola, al ser un tumor, no cuenta ella sola con un flujo sanguíneo propio. La mola lo que hace es crecer para encontrar un lugar donde ella pueda adquirir este flujo sanguíneo. En cambio, si fuera un aborto, el embrión es no viable, sí, pero la placenta va a seguir teniendo el flujo sanguíneo que proviene de la madre. Por ende, va a haber presencia de flujo sanguíneo en el caso que se le tome una ecodoppler. Y esa es la forma de tú diferenciar esto es un aborto o esto es una mola. En base a los resultados, ¿qué se pasa a hacer? Se diagnostica lo que es una mola hidatiforme parcial, se le toma una TAC cerebral a la paciente, de tórax y pélvica también. ¿Por qué? Porque deseaban descartar algún tipo de metástasis. Recuerden que si a la paciente se le diagnostica de una mola, la paciente tiene alto riesgo de que haya hecho ya metástasis. Los lugares más importantes es revisar cerebro, tórax y pelvis. A donde hace metástasis más frecuentemente es al tórax. Y la paciente ya ha acudido con disnea
entonces está afectándose ya la parte pulmonar. Lo bueno en este caso es que al momento de hacerse la radiografía de tórax apareció un edema y al momento de hacer la TAC pues no se ha visto ninguna masa ni nada. Es más, si hubiera habido alguna masa, alguna metástasis, se hubiera podido evidenciar también una que otra mancha en la radiografía de tórax, pero en este caso la radiografía de tórax solamente arrojó que había congestión pulmonar. Recuerden que es muy importante, en el caso de una mola hidatiforme va a tender a atacar y a producir edema, a producir congestión en los pulmones. Así que recuerden que siempre tienen que sacar una radiografía de tórax y descartar metástasis, TAC cerebral, una de tórax y una pélvica. ¿Qué es lo que se le hizo en esa paciente? Pues se le colocó ya una vía endovenosa para pasar los medicamentos. La paciente, la crisis hipertensiva se ha tratado con la betalol, se le realiza ya una interconsulta con ginecobstetricia. En base a los resultados ya se le diagnosticó de la mola hidatiforme, de lo que fue la preeclampsia. ¿Por qué? Porque tenía la presión elevada en la primera, que fue de 190 a 65. En caso de preeclampsia, recuerden que hay dos maneras de diagnosticarlo con tomas. Si no es una presión tan elevada, mayor a 140, tienes que hacer una toma de 2. Tienes que tomarlo una vez. Si te sale más de 140 la presión, la tienes que volver a tomar y listo. Pero si la paciente acude y ya acude con una presión mayor a 160, no tienes que esperar tomarle una segunda toma. Con esa directamente diagnosticas. Pero tiene que estar junto la presión elevada con un incremento de las proteínas en orina de 24 horas. Si la presión está elevada, no puedes diagnosticar solamente que eso es preeclampsia. Tienes que agruparlo o con proteínas elevadas o con fallo de algún órgano. Hay que ver si en una de estas clases o en una de las próximas exposiciones pues les hablo de preeclampsia, porque es un tema bastante bonito y tiene un montón de datos. Pero en este caso, ¿por qué se le diagnostica a la paciente de preeclampsia? Porque la paciente ha tenido ya desde que ha llegado una presión de 190 a 65. Con eso ya dices, ok, tiene un criterio, está con la presión elevada. Se le toma por eso las proteínas en orina de 24 horas y esta sale mayor a 300, entonces ya ahí ya lo diagnosticas y dices, ok, esto es una preeclampsia. ¿Y por qué motivo es que se ha presentado esta preeclampsia en el primer trimestre? Porque la paciente ha tenido mola hidatiforme. Otro punto fue la anemia. Si la paciente estaba con 9.2, hay que tener en cuenta eso porque puede tener riesgo de seguir perdiendo sangre. Aparte de que va a tener que entrar a sala para poder sacarse esa mola y pues no podemos meter a sala de operaciones a una paciente que está ahorita con anemia porque hay un poco de riesgo de pérdidas durante la operación de mayor cantidad de sangre, así que hay que manejar eso. Lo otro que se le diagnostica es el hipertiroidismo. Vean que la paciente ya ha estado teniendo desde hace un mes todos estos síntomas de sudoraciones, calores, irritabilidad, que la paciente pensó que ya estaba entrando en su menopausia porque dijo, sí, es que estoy con calores, cambios de humor, ya no estaba con mi menstruación, entonces ya pensé que estaba entrando ya la menopausia. Y no, en realidad era todo el cuadro relacionado a esta mola hidatiforme. Así que tienen que tenerlo en cuenta. La paciente también refiere que ya empiezan a iniciar con síntomas de trabajo de parto, por lo cual ya deciden hacerle la transfusión y se le programa a la paciente para legrado aspirativo. Ese es el único tratamiento para la mola, ¿sí? Se tiene que sacar. Tienen que hacerle un legrado porque no le vas a dejar un tumor a la paciente para que siga creciendo y creciendo y creciendo. No. Tienen que sacarlo porque eso también trae complicaciones que se los voy a explicar en la otra clase. Y también tenemos el control de hormonas tiroideas y lo que es el control ginecológico. Eso es lo que se le hace a la paciente. Entonces, me acabo de dar cuenta que el tema ha sido largo. Ahí termina el video, doctor, cuando dan todo el plan de trabajo para la paciente. ¿Algún comentario usted misma? Bueno, vi que en sí esta patología se relacionaba mucho con también otras afecciones, ¿no? Y como menciona la literatura, puede llegar a confundirse en pacientes que ya tienen más de 40 años
con tal vez, por ejemplo, presentar la menopausia, ¿no? Que también daba síntomas que se presentan con el hipertiroidismo, y justamente en esta paciente pasaba eso, pero que como vemos un síntoma característico es el sangrado, ¿no? Y por eso es que llega en este tipo de pacientes a diagnosticarse este tipo de patología. ¿Qué dice Xiaomi respecto a la posible menopausia? Abandonó Xiaomi. Fátima. Sí, doctor. ¿Se puede pensar en menopausia a los 40 años? En realidad, a los 40 años, sí. Bueno, he escuchado que incluso hay menopausia que inicia antes de la edad de 40 años. Bueno, no sé si de repente sea verdad, pero sí he escuchado de ello. Pero que se confunda con una mola, yo creo que no, doctor, por los criterios sobre todo que hay para poder considerar si es que es una mola, no, una enfermedad neoplástica. Bueno, tengo esa idea, sobre todo por los criterios, ¿no? Sobre la hormona del HCG, ¿no? Y obviamente también eh, yo creo que o sea, por los síntomas, con la menorrea que va a presentar la paciente, y aparte de ello, otros criterios clínicos, no, no lo confundiría con una menopausia en realidad. No sé si usted me puede ayudar. Sobre la menopausia, Lévano, la edad de la menopausia, pues a los 40 años, ¿puedes pensar ya en una menopausia? De los 40 años, sí, doctor, se podría pensar que ya se encuentra casi ya dentro de la edad, ¿cómo se llama? Menopáusica, porque aunque mencionan que es variable porque puede ser en 40, 45, sí se podría pensar de repente por la edad, bueno, en este caso creo que se pensó más que todo por la menorrea, en este caso por alguno de los síntomas que presentó como debilidad, sudoración. Tal vez por eso es que sospecharon con respecto a la edad. Acuérdese bien, edad promedio de la menopausia en Perú, la América Latina, 50 años. No quiere decir que todas vayan ahí. También hemos visto en el hospital llegar a sala de partos mujeres de 55 años, excepcional. Pero es excepcional también que la última menstruación o menopausia sea a los 32 años. Es excepcionalmente, pero no, en forma común no podemos estar pensando en menopausia a los 40 años todavía. Eso hay que educar a la gente también para que lo entiendan un buen concepto. Otra, en diagnóstico, a mí me pone diagnóstico 10 semanas, ¿está bien? ¿Qué dice Amy? Bueno, ese diagnóstico, doctor, lo hicieron antes de solicitar las pruebas de laboratorio y todo, más era por la menorrea que presentaba, y porque la paciente, bueno, ella refirió, ¿no?, que se había hecho una prueba particular de embarazo y le había salido positiva, entonces por eso lo ponen como presunción diagnóstica que está. No, pero ya me están hablando de un útero, una menorrea de más o menos de 2 meses y medio, pero me están hablando también que el útero está crecido.
sea, ya tienen algo que cogerse ahí. En esos casos, lo recomendable es poner las dos opciones. En diagnósticos 10 semanas por última regla. Y creo que hablaba como de 20 semanas, algo así, por altura uterina. O sea, si tiene 20 centímetros por altura uterina. O sea, pero ya estoy poniendo ahí la observación de que hay problema en la edad gestacional. Eso no lo es. ¿Algún otro comentario? En la actualidad, lógicamente, la señorita para presentar la ecografía lo dejó para el final. En la actualidad es un poquito difícil que no se tenga un diagnóstico ecográfico de inicio, sino que para la presentación creo que nos dejó para pensar un poquito al final. La ecografía nos da una orientación bastante definida en cuanto al cuadro. Sé que no hay embrión o no hay embarazo o hay una alteración, ya me toca pensar en otras opciones, ¿no? ¿Algún comentario de cualquiera? Cuando no había la ecografía, venía en emergencia, pues, señora de 30 centímetros de altura uterina, 35 centímetros de altura uterina, expulsando unas vesículas como si fueran un montón de uvas. El diagnóstico en esa época era prácticamente patognomónico de mola hidatiforme. Ver las vesículas ya es el diagnóstico. Cosa que en la actualidad es bastante difícil, no he visto ya los últimos años ver cuadros de ese modo. Ya los diagnósticos hechos a las 10 semanas ya están con diagnóstico de mola hidatiforme por la imagen en panal de abeja. ¿Algún comentario? ¿Alguien se me escapó hoy día? Doctor, una consulta. Una Y, nomás. y en la mola hidatiforme parcial, ¿puede haber, o sea, crecimiento del feto? O sea, con las vesículas y todo ello. Porque, claro, eso, al detectarse una mola, puede pasar que la paciente presente sea como una gestación casi normal, solo que Que obviamente la... llegue a ser viable el feto, sí, sí puede llegar a ser viable. A veces vemos placentas anormales de que llega la patología y vemos que es mola parcial. Sí, sí pasa eso. Sí pasa. En cambio, en la completa no, ¿verdad? Ahí cuando sacan, bueno, Ya no hay cuando... embrión, pues ya hay que pensar Claro. qué podría haber. No, 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 Mm, no es posible ya. ya. Eh, Mm, mm. Doctor, una pregunta. Xiaomi. Sí, Ya, doctor. Sí hay. Sí, doctor, se me escucha. Mi audio estaba mal, por eso no sé si se me escucha. y ahora sí se le escucha muy bien, así que siga la pregunta. Doctor, si por ejemplo tenemos una paciente con una mola invasiva que ya está comprometiendo quizás hasta la muscular de donde se ha implantado, ¿cuál sería el manejo de esta paciente? ¿Estaría indicada una histerectomía o todavía podríamos hacer algo para conservar el útero? Ya, hablamos de mola invasiva. Generalmente el cuadro que se presenta es bastante devastador. Frente a una anemia por hemorragia intraabdominal. Se invade el útero, puede llegar a los ovarios, puede ir al intestino, entonces tiene que haber una cirugía.
Va a depender qué es lo que se encuentra. Si encuentro un orificio perforante y que no ha comprometido intestino, se puede evacuar la mola y suturar los puntos, pero hay casos que el compromiso es mayor, hay que hacer histerectomía. Histerectomía y no solo histerectomía, porque si invade intestino, invade vejiga, hay que llamar a las cirugías especialistas, sea al urólogo o al cirujano general. Entiendo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía un video, pero creo que ya es tarde. No diga esas cosas. No hay ningún problema, doctora. Ya es corto nomás, doctor. Un ratito. Ay, no. Creo que no. Un ratito. Tengamos un feto de 300. Creo que es ratito. Conmigo el caso clínico número 2 de este trabajo práctico. Nuestro segundo caso es una mujer de 26 años que puso un embarazo de 16 semanas. ¿Doctor, se escucha? Pero muy lejos. No es equivalente. Sí, así está el audio del video. Ahora lo voy a empezar de nuevo. Segundo caso, una mujer de 26 años que puso un embarazo que mujer atención, no es equivalente a un embarazo de 16 semanas. Además, de ella notar que tiene un aumento del tamaño vaginal no acorde a la edad gestacional, también refiere que tiene un sangrado vaginal escaso, intermitente, y ha notado la salida por cavidad vaginal de algunas lesiones que refiere como bolsitas de agua, como si fuera una uva. Procedemos a realizar el examen físico y citado de todos los pacientes. Le vamos a medir desde la síntesis de Picuri hacia el abdomen, hacia el ombligo, la línea, y vamos a medir si realmente corresponde o no a la vegetación. Como vemos, en condiciones normales, para 16 semanas, apenas estaríamos notando el aumento del útero por encima de la síntesis de pubis. El paciente más o menos tiene un abdomen acorde a 32 semanas de embarazo, un embarazo de 8 meses. Si hay un error, alteración en la altura uterina de acuerdo a la identificación. Uno calcula la gestacional aproximada viendo uterina por 8 días. Vamos a solicitar una ecografía que sucede. Ahí se ve un panal de abejas. Pero que la placenta
está observando lesiones quísticas lúcidas, digamos, imagínate. Nuevo, estas lesiones quísticas líquido permite fácilmente paso de sonora sin rebote, entonces las posturas pero lo que me está llamando la atención es esta imagen en con esto vamos a sospechar que estamos ante un profesional, un uniforme, por la clínica y por la fotografía. Clínicamente, encontrar esta importancia en la rutina y la situación. Suele haber hiperemesis, suele haber hemorragia genital, como en el caso de los pacientes, de vesículas. Puede haber toxemia o preeclampsia, embarazo, usualmente antes de las 24 semanas. Y si uno va a ver, con esto vamos a sospechar que esta es la curva habitual de una clínica humana en los pacientes con embarazo normal. En el caso de enfermedades plásticas gestacionales, vamos a mantener antes de la semana 20 valores altísimos de cuadro de nuestro paciente toma características como pulso inminente, en la cual hay signos parto, contracciones, hemorragias abundantes, coágulos, y procede inevitable y con el material obtenido de grado van a ser lesiones plásticas con abundante hemorragia y gran cantidad de estas vesículas translúcidas que son las mismas que harían la paciente expulsada por su tratamiento. Se procede a la medición de los niveles de una coriónica post-tratamiento que idealmente tienen que ir bajando hasta negativizarse alrededor de ese tratamiento y que es un indicador de persistencia de la enfermedad en caso de que este vamos, el diagnóstico de nuestro paciente puede ser el de mola irretiforme parcial con formación de feto y que además tenemos la presencia de vesículas a nivel de la placenta. Otra imagen similar con gran cantidad de vesículas en la placenta y la formación. En el caso de las molas completas, no vamos a tener formación de feto y solamente está tejido trofoblástico con gran cantidad de vesículas. Acá, estas vesículas son en fresco, translúcido, la maduración de las necesidades caudales normales, desde las primarias a las terciarias. En el caso de una trofoblastica gestacional, las molas, vamos a tener algunas de estas velocidades sin vasos y con grandes cavitaciones de como podemos ver acá, y a tener en cuenta que además de estas cavitaciones, estas cavernas a nivel de las velocidades,
va a tener una hiperplasia que la recubre, que va a ser parcial, en molas parciales, y va a tender a encircular completamente la velocidad en el caso de las molas parciales. Un ejemplo, están las cisternas, que son los vesículas. Es común la ausencia de musculatura de cisternas. Y como dijimos, en las molas completas, la hiperplasia del roscolar rodea toda la velocidad. Es normal ver en el caso de las molas la presencia de celdas atípicas en el roscolar. Y esto no va a indicar la presencia de que estemos ante una patología mayor, como puede ser un poliocarcinoma, siempre y cuando se mantenga la acumulación de velocidades. El origen de las molas viene dado por un exceso de contenido genético masculino, o sea, con presencia o no de contenido genético masculino. En el caso de la mola completa, se da por doble intensidad masculino sin presencia genética femenina. Y en el caso de las molas parciales suele haber esta división, 357, estaría marcando la presencia. Sí. Si va a ser positiva en la enfermedad traumática más temida es el policarcinoma, que es mucho más agresiva, tumor altamente infiltrante, grandes extremidades de que es la histología, va a carecer de la velocidad y solo vamos a tener células de citoplasma o citoplasma. De las molas, que no es cierto comportamiento infiltrante, pero que en general con el degrado de la cuadra se tienden a alta. Eso es una mujer Doctor, eso sería. de 26 años. Ahí pude ver imágenes de las vesículas higrópicas de la muela mucho más visibles, y eso es lo que expulsaban a veces por vagina cuando la evolución era natural de la muela hidatiforme. ¿Algún comentario de cualquiera de ustedes que escucharon y oyeron o no? Creo que esa muela avanzó bastante, doctor, porque incluso cuando ya lo habían sacado se veía como un pequeño feto. Sí. Sí, pero buenas imágenes hemos visto ahí, tanto en muela parcial y total. Sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay preguntas, daríamos por concluida nuestra reunión. ¿Qué dice Amy? Sí, está bien, doctor. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Me avisan si que tengo clases teóricas. Nos vemos, Yomi, Pedro, Amy, Fátima. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por Gracias, su doctor. presencia. Nos vemos.